Buenas tardes, mi nombre es José Gustavo Ochoa Violeta y vamos a explicar una práctica de la clase de electrónica analógica, que es la práctica número 4. Esta consiste que es la regulación, bueno, usa un regulador de voltaje con un diodo Sender. Por ejemplo, aquí podemos ver el diodo Sender. Es uno de los métodos más básicos para mantener voltaje constante en una carga. Por ejemplo, aquí está nuestra carga de los 510 ohms. En la electrónica de potencia y en instrumentación se usa mucho cuando las corrientes no son muy grandes porque es un método simple y barato. El, eh, Perdón. El principio básico comienza con el comportamiento de los diodos semiconductores que están hechos de una unión PM, que es de germanio silicio, puede ser. Es un diodo normal cuando se polariza en polarización inversa. Casi no circula corriente hasta que se llega al voltaje de ruptura, donde el campo eléctrico dentro del simulador es tan grande que provoca avalancha o efecto Sender. Ujú. Como el diodo 1N4740A, en este fenómeno se controla durante la fabricación para que ocurra un voltaje específico, por ejemplo, 10 volts. Cuando alcanza este valor, el diodo conduce para mantener el voltaje constante. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? O sea, qué componentes conforman este circuito? Por ejemplo, Eh, por ejemplo, esta es la fuente de voltaje. Esta es la fuente de voltaje que cuenta con 40 volts, que representa la alimentación del sistema. En la vida real, como lo podemos ver, esto podría ser una batería o una fuente directa de corriente directa. También que podemos observar. Podemos observar también una resistencia de 500 ohms, que es muy importante porque actúa como limitador de corriente. Sin esta resistencia, el diodo pues recibiría toda la corriente de la fuente y se quemaría. Matemáticamente su función se ve como las leyes de Ohm. Y ahora vamos a explicar esto. El diodo Sender. El diodo Sender 1N4740A, que es el corazón de este regulador. Este diodo está conectado en polarización inversa, como lo podemos ver. Y cuando el voltaje llega a su valor máximo, aproximadamente los 10 volts, empieza a conducir y mantiene el voltaje casi constante. ¿Qué quiere decir esto en la teoría? Sirve esto sirve para que la carga siempre tenga el mismo voltaje aunque la fuente cambie. O sea, como podemos ver en la práctica, esto es solo la función si la corriente dispone suficiente, porque si la carga pide más, la corriente de la resistencia 1, que es esta, la de 510, puede dar el sender de eje regular, que es justo lo que pasa en este simulador. Mm, También podemos ver una resistencia de 3.3 ohms, que representa la carga del circuito. Podría ser pues un motor pequeño, un foco, algún dispositivo electrónico. Como este valor es muy pequeño, pide mucha corriente, pues por eso el regulador no funciona bien, por lo que la fuente limita por la resistencia. Y también en los pros, que estos los pros son los aparatos que nosotros podemos tener, ya que aquí podemos ver pues un amperímetro, que pues mide lo que es corriente. Igual
Y igual, corriente, esos tres son 3 amperímetros que miden corriente y este es un voltímetro, pues mide el voltaje. En conjunto de este circuito, pues intenta funcionar como regulador de voltaje. La fuente entrega pues energía a la resistencia, a esta, o sea, de aquí sale energía. Pues entrega la energía y limita la corriente. El sender fija el voltaje R1, consume la energía. Igual, pero como la carga es muy demandante, el sender no entrega en regulación y el voltaje cae mucho. Veamos. Y nos vamos aquí, a esta parte que hice run, y empezamos a correr el programa. ¿Qué es lo que nos dice este amperímetro? O sea, que la corriente es de 77.9 miliamperes. Este nos dice que la corriente son 5.29. Este nos dice que es la misma de aquí. Y aquí tenemos un voltaje menos 9.95 volts. Esto lo podemos corroborar igual aquí con los datos. Nosotros tenemos aquí. Aquí podemos ver datos del simulador, corriente máxima que puede dar, pues, dar la fuente. O sea, aquí aplicamos las leyes de Ohm. Mm, pues aquí la corriente que pide la carga, el voltaje, el voltaje real en la carga con las fórmulas, la corriente real en la carga. Esto coincide pues, con el simulador. Esto sería el resultado, que son 78 miliamperes, que es lo mismo que tenemos aquí, 77.9 y redondeándolo. Entonces se podría decir que la teoría sí cumple con esta práctica o este simulador. Eso quiere decir pues que está bien y sí coincide. Entonces, ¿qué podemos llegar a conclusión? Si podemos tener alguna. Podemos observar que el regulador Sender es un método pues muy sencillo y económico para mantener un voltaje constante. Sin embargo, su principal limitación es que solo funciona correctamente cuando la corriente de carga no supera la corriente disponible a través de la resistencia ilimitada. En este circuito, En este circuito, pues mostrado debido a que la resistencia de la carga es muy pequeña, la corriente requerida es mucho mayor que la que puede suministrar la resistencia pues la resistencia de 510. eh, por lo que el diodo Sender no puede mantener el voltaje en regulación. Por lo tanto, este tipo de regulador no es muy adecuado para cargas muy pequeñas y corrientes muy bajas, pero es eficiente para aplicaciones pues, de potencia elevada. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes.